Pues vamos a continuar, hermanos. El tema que vamos a ver ahora se llama los hijos de Dios y el pecado. Los hijos de Dios y el pecado. Nos quedamos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Ahí fue donde nos quedamos. Estábamos hablando acerca de la esperanza que tenemos en Jesús y que tenemos que vivir esperándolo. Dice la Biblia, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y en esta noche vamos a contrastar cómo es que vive un cristiano y cómo es que vive una persona que no conoce a Dios. Entonces, el tema que vamos a ver se llama los hijos de Dios y el pecado. Versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si un cristiano vive purificándose a sí mismo, una persona que no es cristiana vive cometiendo pecado, vive desobedeciendo. Pecar precisamente es desobedecer, es errar al blanco, en su definición, pero significa transgredir o infringir los mandamientos de Dios. Eso es el pecado. Recordemos que el contexto de esta carta es que precisamente los gnósticos pensaban que la carne por naturaleza es mala y que no importaba lo que hiciéramos con la carne, a final de cuentas serían salvos. Y por lo cual el apóstol Juan habla fuertemente en relación al pecado. Como creyentes no podemos solapar el pecado. Quizás se puede ser paciente con una persona en su carácter, o aún nosotros mismos, nuestro carácter tarda en formarse, tarda en parecerse a Jesús en nuestro carácter. Pero una cosa es nuestro carácter y otra cosa es el pecado. El pecado es algo que ofende totalmente a Dios. Inclusive desde que tenemos o desde que nuestros hijos son pequeños, debemos nosotros enseñarles lo que es el pecado. Hay personas que no les enseñan a sus hijos porque dicen ellos son chicos y ¿qué saben? Pero los niños desde chicos tienen conciencia o van adquiriendo una conciencia respecto a lo que es malo, de lo que es bueno. Así que a nuestros hijos, al igual que a la iglesia, al igual que a todos, se les debe de enseñar a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo pecaminoso. Y tenemos que llamar al pecado pecado, porque esto es importante, porque el pecado es infracción de la ley, es desobedecer a Dios. Y llamar al pecado pecado nos hace estar más conscientes de la ofensa que podemos hacerle a Dios. ¿Sabían ustedes que hay iglesias que no enseñan en contra del pecado? Hay iglesias que no enseñan en contra del pecado, e inclusive hay iglesias que ni siquiera se menciona la palabra pecado. ¿Por qué? Porque hablar en contra del pecado para muchos es incómodo, inclusive es incómodo para la carne. Pero el apóstol Juan no dudó en denunciar al pecado o el pecado, de modo que los creyentes pudieran diferenciarlo. Entonces, el creyente vive santificándose, purificándose, y las personas que no son creyentes, pues viven pecando. Y dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Entonces, de la misma manera como enseñamos acerca del pecado, también debemos de enseñar que solamente Jesús puede quitar nuestros pecados.
Solamente Jesús puede darnos un corazón nuevo, puede transformarnos, y de hecho esa es la vida en Cristo, el cambio que Él puede hacer en nosotros. Jesús nos quita el pecado, y esta palabra quitar tiene varias implicaciones. Primeramente quitar, después levantar, después llevarse encima. Esas tres implicaciones tiene la palabra quitar, y lo podemos ver allí en Isaías 53, vamos a buscarlo. Isaías 53, versículo 6. Esto es muy importante porque de repente, como creyentes o como personas que asistimos a una iglesia, se pueden encontrar con alguien que está practicando el pecado y se dice ser cristiano. Si una persona está practicando el pecado, pues no es cristiana, no ha nacido de nuevo. Porque precisamente Jesús aparece para quitar nuestros pecados. Ahí dice el versículo 6, Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, Jesús carga con nuestro pecado. Versículo 11, 53, 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, la obra que hace Jesús en una persona es muy fuerte, es muy contundente, y le da a la persona que le recibe, que se arrepiente, le da el poder de vivir apartado del pecado. Hay otros pasajes que también hablan acerca de esto. Dice, por ejemplo, en Corintios, habla de que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, vemos cómo Juan habla y contrasta la vida de un creyente y la vida de uno que no es. Porque la vida de un creyente es diferente en el sentido de que no practica el pecado, puesto que vive cerca de Jesús. Jesús no tiene ninguna comunión con el pecado, ninguna relación con el pecado. Jesús no pecó y destruyó el poder del pecado, precisamente porque no hay pecado en él. Versículo 6, vamos a regresar a 1 de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Y miren, en el diccionario, en el original, los verbos tienen un cierto tiempo y algunos son continuos o activos, lo vamos a llamar de esta manera, y otros no son activos. Miren, por ejemplo, la palabra pecar aquí, todo aquel que permanece en él no peca, el verbo se encuentra en presente activo. ¿Esto qué significa? Que es una acción que está en proceso. Entonces, cuando habla acerca de que el que permanece en él no peca, está hablando de que si alguien permanece unido a Jesús, no practica el pecado, porque este verbo pecar, en este versículo, en el versículo 6, habla de un presente activo, o sea, de algo que es un proceso, que es una práctica. Contrario a 1 de Juan 2:1, vamos a ver la diferencia. Porque les voy a hacer una pregunta, ¿los cristianos pecamos? Sí, pero no practicamos el pecado, ¿verdad? Y esto es lo que dicen estos textos, pero en su original. 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, aquí esta palabra pecado, en el original,
está en un tiempo que se le llama aoristo activo. Este tiempo aoristo activo habla de una eventualidad. Entonces, en el original sí está claro, ¿verdad? Pero en el español, en nuestro idioma, pues no es tan claro. Entonces, si lo entendemos entonces de esta manera, desde el original, vemos que todo aquel que permanece en él, versículo 6, primera de Juan 3:6, no peca. Es decir, no practica el pecado. Pero el cristiano todavía puede ocasionalmente pecar, pero ya no como una persona del mundo o una persona que no conoce a Dios, porque una persona que no conoce a Dios no solamente peca, sino disfruta pecar. ¿Sí me explico? Una persona que no conoce a Dios, aunque venga a la iglesia, pero que no es cristiano, es un placer para él pecar. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. De lo contrario, una persona que es creyente no disfruta pecar. Ocasionalmente puede caer o podemos resbalarnos, pero hay un redarguir, también hay un dolor en el corazón, y dice la Biblia, mientras callé mis huesos se envejecieron, ¿verdad? En mi gemir día y noche. Pero una persona que no es cristiana y que viene a la iglesia y peca, se jacta de que no es descubierto. Ay, estos cristianitos, tan inocentes que son. Y esa es la diferencia. ¿Sí está entendible? Sí, ¿verdad, hermanos? Entonces, una evidencia fuerte de todos aquellos que hemos sido rescatados por el Señor es que no practicamos el pecado. Es una evidencia contundente. Si alguien está pecando, no le conoce. Dice ahí, todo aquel que peca, versículo 6, no le ha visto ni le ha conocido, aunque diga que ya lo ha visto, aunque diga que le conoce, si está pecando, no le ha conocido. Amén. Antes veíamos como imposible dejar de pecar, pero la obra hecha por Jesús en nosotros hace que no practiquemos el pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos cambia de naturaleza. Dios nos cambia de naturaleza. Lo que antes era común, ahora ya no lo es. Inclusive humanamente pudiéramos llegar a pensar que es, por ejemplo, yo tengo un familiar que humanamente he llegado a pensar, este hombre no tiene remedio, ¿verdad? Pero quizás así pensaron de mí y quizás así pensaron de muchos de ustedes. Porque lo que no tiene remedio para el mundo, Dios envió a Jesús y Él sí puede cambiar a una persona, porque lo cambia de raíz. Amén. Así que usted no pierda la esperanza. Si a lo mejor usted, porque ya se está consagrando al Señor, se le hace muy pecador a aquella persona, pero usted era igual o peor que él o que ella. Y si Dios lo pudo cambiar y me pudo cambiar a mí, pues yo creo que puede. ¿Verdad que puede? El Señor. Y no solamente no pecamos, sino que ahora como consecuencia de estar unido a Jesús, empezamos a dar los frutos del Espíritu, empezamos a parecernos más a Jesús. Esa es la grande diferencia. Dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es decir, que no solamente el cristiano deja de pecar, sino que aparte lleva fruto. Hay un cambio, hay una evidencia. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel, lo traducimos, todo aquel que practique el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Esta palabra ver habla de experimentar. No habla tanto de verlo físicamente, sino de experimentar, y habla también de entenderlo. Y la palabra conocer habla de tener una relación con Jesús, de vivir en su presencia. Entonces, yo he conocido a personas que dicen, yo conozco a Jesús. Y pues no, sus hechos
pues no es de alguien que sea creyente. Entonces, si alguien se sabe la Biblia, no por el hecho de que sepa la Biblia, significa que ya se arrepintió, que tiene una relación con Jesús. Jeremías capítulo 9, versículo 24, vamos a buscarlo. Jeremías 9, 24. Dice: mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Ahí están las dos palabras: que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, tenemos que entender y conocer al Señor. Pero si alguien dice que conoce al Señor y no vive como Cristo vivió, o no practica la verdad, la justicia, entonces no le conoce. Y también es importante aclarar que una persona que le conoce, si apenas le acaba de conocer, pues no va a tener los frutos, ¿verdad?, de un cristiano que ya tiene 10 años o un cristiano maduro. Pero ya está en él, como ahorita lo vamos a ver, la semilla, el poder de Dios, ya inclusive Jesús habita en su corazón, ha sido sellado con el Espíritu, por lo cual tiene la capacidad en un futuro de poder dar los frutos. Pero si una persona tiene 5 años y sigue en lo mismo, pues no hay que engañarle, no es cristiana. A mí me pasó eso. Llegué y escuché una enseñanza como esta y dije, se me hace que no soy. Porque a veces la gente puede tener el lenguaje, puede ser una persona que se congregue constantemente y no ser cristiana. No ser cristiano. ¿Qué es lo que refleja que somos cristianos? Que permanecemos en Jesús y que no practicamos el pecado. Así que no es lo que digamos, sino lo que somos. Y si una persona peca, esa persona es alguien extraña a Cristo. Es decir, no tiene ninguna relación con Jesús. Por eso Jesús en Mateo 7 dijo, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque eran personas que practicaban el pecado, estaban allí en el pecado. Vamos a 1 de Juan 3:7. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces no debemos de dejarnos engañar, de dejarnos apantallar, ¿verdad? Las personas vamos a ser conocidas por nuestros frutos, no por los dones que tengamos, no por lo externo, no por lo aparente, sino por los frutos, que practiquemos la justicia, como Jesús es justo. Miren, vamos ahí a Mateo 7, versículo 15. ¿Ya llegaron? Mateo 7:15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. O sea, lo externo se parece a una oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, Juan nos habla y nos dice, nadie les engañe. Y el Señor Jesucristo también nos dijo, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Inclusive puede alguien predicar bien, puede orar bien, hacer milagros, se puede imitar. Yo recuerdo hace un tiempo que vi un video de un niño como de 7 años, una cosa así, no sé si alguien lo vio, y predicaba, ¿verdad? Yo soy medio tieso, ¿verdad? De aquí no me muevo porque no sé que me vaya a caer. Y ese chiquillo estaba aquí, y es que hermanos, y que no sé qué, y que miren, y que arrepientas, y así.
predicaba. No, ¿sí lo vieron o no? Si no, búsquenle ahí en el Tuyú, dice el pastor Carlos. Y tremendo, ¿no? Pero se puede imitar. ¿Se acuerdan que una vez les platiqué del perico que evangelizó a alguien? Porque era el perico de un pastor y pues escuchaba predicar al pastor y se aprendía los sermones. Entonces, lo único que da garantía, hermanos, son los frutos. Versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Vean cómo el Señor Jesús hace una pregunta que es muy obvia. ¿Usted algún día, si se sienta debajo de un espino, cree que le caiga una uva? ¿Algún día? ¿Habrá alguna probabilidad? Quizás un 1%, pues no, es algo ilógico. Y Jesús dice esto, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que hace, da buenos frutos. Aunque tarde en dar buenos frutos, pero va a dar frutos. Quizás se va a tardar 1 año, 2 años, 3 años, pero va a dar frutos. Y luego va a ensayar también. Los árboles ensayan, sacan frutitos y se caen. De ahí está el cristiano que está frustrado porque ya quiere ser el gran cristiano, pero tiene 1 año. Y no, pues todavía le falta. Pero si es hijo de Dios, si es hija de Dios, va a dar fruto, ¿verdad que sí? Pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol malo, aunque querramos cortar una manzana, si es un espino, nunca te va a dar una manzana. No puede, es imposible que el buen árbol dé frutos malos. También es imposible que el árbol malo dé frutos buenos. Pero por dentro podemos parecer cristianos, porque ahí dice que vendrán vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Se conoce, ¿verdad? Se conoce por los frutos. No sé si ha visto esto que es común, que se está volviendo común. Cristianos que llevan doble vida y mandan un mensaje de WhatsApp a un grupo equivocado. Y dices, ¡ay, ya la regué! ¿Verdad? Ojalá y no hayan aquí. Pero la Biblia habla de que tarde o temprano todo saldrá a la luz. Todo saldrá a la luz. Por eso es que nosotros como creyentes, dice la Biblia que somos del día, no de la noche. Y no escondemos nada. ¿Verdad? Pero los lobos se camuflajean. Pero tarde o temprano sale todo. Vamos ahora a 2 de Timoteo, capítulo 3. Ahí el título de ese pasaje es Carácter de los hombres en los postreros días. Y ahí habla todo lo que estamos viendo ahorita. Pero vamos a leer nada más el 5. 2 de Timoteo 3:5. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Miren, dice en otras versiones, dirán que aman y respetan a Dios. En otra versión dice, actuarán como religiosos. Pero fíjense la segunda parte de ese versículo, pero negarán la eficacia de ella. Porque saben que el Evangelio es eficaz, es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. O sea que alguien que recibe a Jesús, que se arrepiente, es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Del pecado también, del infierno, de muchas cosas, pero del pecado también.
Vamos a regresar ahí a 1 de Juan 3:8. Dice, el que practique el pecado, ahí ya lo dice, ya lo traduce de una mejor manera, ¿verdad? Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿De dónde o cuál es el origen del pecado? El origen del pecado es Satanás. Según la palabra de Dios, se halló en él maldad. El pecado se encontró en él. Entonces hay dos linajes. Uno es el linaje de Dios y otro es el linaje del diablo. Se escucha medio feo, pero así dice la Biblia y esa es la verdad, ¿verdad? En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, él, el cual peca desde el principio. En la traducción del lenguaje actual dice, pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó al mundo. Una persona puede ser moralmente correcta. Lo veíamos la semana pasada. Puede ser una persona moralmente correcta, pero ser esclava del pecado. Por ejemplo, el joven rico era una persona moralmente correcta. Cuando el Señor le dice, guarda los mandamientos, ¿sabes? Guárdalos. Y le dice, ¿cuáles? Este y este. Y dijo el joven, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor le dijo, solamente te hace falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces, en el caso del joven rico, él tenía avaricia en su corazón. Entonces, una persona puede ser moralmente correcta, pero con pecado. Inclusive, un solo pecado es transgresión de la ley. Entonces, también el Señor Jesucristo confrontó a los judíos que habían creído en Él, y los judíos se excusaban de que ellos eran hijos de Abraham. Ellos decían, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme. ¿Por qué mataron a Jesús? Por hacer lo bueno. Y esta es la lucha entre el pecado y Dios. Siempre va a haber un problema entre la carne, entre el espíritu, entre la luz de Cristo y las tinieblas. Y Jesús les dice ahí en Juan capítulo 8, yo se los leo, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre, porque les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no me entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, el origen del pecado es Satanás mismo, por lo que si alguien practica el pecado, pues no puede decirse hijo de Dios, sino hijo del diablo, ¿verdad? Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces no hay excusas. El apóstol Juan no estaba dejando excusa. Si alguien está pecando, la respuesta es Jesús, ¿verdad? Y no hay excusa. No es que alguien pueda decir, no, es que Jesús no puede salvarme del pecado. ¿Verdad que puede? Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona no deje de pecar? Que no esté arrepentido. Porque dijo Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque esta es la razón por la cual vino Jesús al mundo, a destruir todo lo que hace el diablo, a destruir todas las obras de Satanás. Y aquí
el contexto de lo que se está hablando es el pecado. Vamos a Colosenses capítulo 2. La obra que Jesús hace en el creyente es destruir en él, en el creyente, el poder del pecado. Nos libera, nos liberta. Así como, ¿se acuerdan ustedes que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto? Así Dios nos liberta del pecado. Nos hace nuevas criaturas. Nos da su gracia, nos da su poder para vencer. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. O sea, estábamos muertos, separados en el pecado, pero él nos da vida por medio de su palabra y de su espíritu, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, el poder del pecado ha sido anulado en nosotros. Aunque todavía está el hecho de que podemos fallar, pero ya no como antes, porque antes nos deleitábamos haciendo lo malo. Tú ibas a algún baile o algo, ¿verdad?, del mundo, y no sentías remordimiento estar allí, ni siquiera bailar, ni siquiera tomar. O sea, en ti no había así, ay, qué feo siento por estar tomando. Al contrario, sacabas la billetera y, compadre, yo las pongo ahora, tráiganse más. Y te gastabas toda la quincena, ¿verdad? Pero cuando ya alguien es cristiano y tiene el gen de Dios, la simiente de Dios, va a un lugar, te invita a un tío a una fiesta y no estás cómodo. No estás cómodo. ¿Por qué? Porque Dios está en ti. Estás escuchando música del mundo y dices, híjole, Señor. Ay. Y ya nada más comes, ¿verdad? Y te vas. Y ya, bueno, ya comí, ya me voy. Vas, le das un abrazo al cumpleañero o a lo que sea. Ahí nos vemos. Este no es mi lugar. Esa es la diferencia de alguien que ya nació de nuevo. Antes no luchábamos contra el pecado. Ahora ya hay una lucha contra el pecado. A medida de que tú permaneces en Jesús, a medida de que tú te aferras a Dios, permaneces fuerte espiritualmente y no pecas. Esa es la clave para dejar de pecar, para vencer de una vez por todas al pecado, es permanecer en Jesús. El que permanece en mí no peca. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, Hebreos 2:14, yo se lo leo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, lo destruyó, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya somos libres. ¿Cuántos libres hay aquí? Pregúntale a tu compañero que tienes a un lado, ¿eres libre o todavía practicas el pecado? Versículo 9, vamos a regresar a 1 de Juan 3:9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Ha nacido de nuevo. Tenemos la misma naturaleza de Dios. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto imposibilita la práctica del pecado. Esto lo imposibilita. Que alguien esté
con el Señor, que sea nacido de nuevo. Volvemos a lo mismo, no que un cristiano no falle, pero ya el pecado no es una práctica habitual, es cuestión de naturaleza. ¿Se acuerdan de la naturaleza del cerdito que les platicaba la otra vez? Que regresando a su casa y se echó un clavado en el lodo. Fíjense que cuando yo era chico, mi papá tenía ovejas y me tocaba cuidarlas y teníamos pues un tejabán, pero la mitad del tejabán, la mitad del corral o menos de la mitad del corral tenía tejabán y la otra estaba abierta. Y ahí en Chiapas, de donde yo soy, llueve mucho. De hecho, ahorita ya está lloviendo. Entonces, lo que sucedía es que se hacía un lodazal en el corral. ¿Saben qué hacían las ovejitas? Buscaban la parte más seca. Y con tal de no ensuciarse, no se echaban durante la noche. Pobrecitas, ¿verdad? O sea, ahí se quedaban paraditas y no se echaban porque se les ensuciaba la lana. Esa es la naturaleza de una oveja. En lo natural. La naturaleza de un cerdito, ¿qué es? No, hace más lodo, ¿verdad? Sí, y si le echas más agua, hace más lodo. Es cuestión de naturaleza. Cuando una persona nace de nuevo, tiene todo el potencial de ser un tremendo hijo de Dios. Entonces todos ustedes, yo, tenemos un potencial de ser unos tremendos hijos de Dios. ¿Cómo ven? Qué tremendo, ¿verdad? Ay, es que yo no sé predicar. Yo sé que no sabes predicar, pero tienes el potencial para predicar. Y es que yo no sé evangelizar y yo orar por alguien no, pero te vas a parecer a tu Padre. Te vas a parecer al Señor Jesús. Ahorita me acaban de mandar una foto de la nieta del profe, el pastor Adrián. A lo mejor yo creo que no va a venir. Está de manteles largos, cumplió años y aparte hoy nació su nieta. La misma cara del profe, le dije a mi esposa. Ay, no, yo no lo dije, no, está bonita la niña. Sí, no se pierde. Si ustedes ven a mi hija, la misma cara de mí, pobrecita, si hubiera parecido a su mamá. Mandaron la foto de la hija del profe, del pastor Adrián. Pues ni modo que se parezca a quién, ni modo que se parezca a usted, ¿no? Se parece al abuelo, se parece a la mamá, tiene un linaje. Por eso los cristianos nos parecemos, espiritualmente hablando, ¿verdad? Si tú tienes padres con genes de deportistas, de X deporte, tus hijos van a salir con esos genes. Yo tengo unos amigos que son doctores, el Memo y su esposa Cintia son doctores. Pues ya la niña ya se sabe versículos y todavía no, apenas cumplió 3 años. Pues hija de doctor, ¿verdad? Tiene que tener más capacidad de retención. Entonces, ¿por qué? Porque hay un código genético en lo natural. Las ovejitas nunca se van a comportar como otros animalitos. Son animalitos limpios. Nosotros como cristianos, si tenemos la simiente, la semilla, si somos del linaje de Dios, nos vamos a ir pareciendo al Señor. No es inmediato, depende qué tanto te alimentes. Si a un niño no se le alimenta, pues va a estar desnutrido, va a estar todo enfermito, enfermita. Pero si se alimenta, va a estar bien, va a estar fuerte. Y ustedes y yo lo que tenemos que hacer para parecernos cada vez más al Señor es alimentarnos día con día, diariamente. Así que
Mira, si tu esposa es cristiana, ya la hiciste, ¿verdad? Si tu esposo es cristiano, ya, gracias a Dios, que no es el hombre súper glorificado, ¿verdad? O no somos los hombres así súper cambiados, pero tenemos la posibilidad, porque tenemos los genes del Señor. Vamos a llegar a la meta. ¿Cuántos quieren llegar a la meta? Parecernos hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, Jesús. Entonces, tenemos que alimentarnos. Si alguien realmente nació de nuevo, va a dar frutos. Se van a ver en ti, van a ser evidentes. A lo mejor no te vas a dar cuenta, pero tu familia lo va a notar. Que ya no eres mal hablado, ya no te ríes de los chistes que ellos se reían. Vas a cambiar, se va a ir haciendo evidente y ni siquiera te vas a dar cuenta, pero el Señor va a estar obrando, vas a estar creciendo. Por lo contrario, si tú tienes un hijo de 15 años y no es cristiano, aunque venga en la iglesia, no se va a comportar como tal. Esto es cuestión de naturaleza. Entonces, no queramos que nuestros hijos o nuestros familiares se comporten como cristianos si no han nacido de nuevo. Ahí también uno tiene que ser no tolerante al pecado, pero sí saber que mientras no nazca de nuevo, no va a haber un cambio real. Y es que, hijo, ¿por qué no eres como tal hermanito? Pues no ha nacido de nuevo. Entonces hay que ser pacientes también. ¿Qué es lo que podemos hacer? Orar para que llegue el momento en que nazcan de nuevo. Lo mismo sucede con los grupos de autoayuda o de ayuda, como Alcohólicos Anónimos, Drogadictos Anónimos, los centros de rehabilitación. Si no nacen de nuevo, no va a haber un verdadero cambio. Va a ser nada más un cambio superficial. Puede que deje de tomar. En Alcohólicos Anónimos yo he conocido gente que ha dejado de tomar, pero lo mujeriego no se le quita, lo mal hablado no se le quita. Nada más fue una sola ramita que le están podando ahí, pero no ha habido un cambio de raíz. Y así en todas las áreas. Lo que realmente va a cambiar a una persona es que nazca de nuevo. Eso es lo que realmente va a transformar su vida. Que el Señor haga una obra en él. Ahora, por ejemplo, hay centros de rehabilitación que predican la palabra. Pues ahí ya hay una ventaja, ¿no? O hay centros de rehabilitación que dicen, oiga, pues vénganos a compartir. Pues vamos, en una de esas alguien nace de nuevo. Se trata de un cambio, ¿verdad? Interno, no tanto externo, aunque después hay consecuencias también. El profeta Ezequiel escribió y dijo, Dios hablando, dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra que de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mientras Dios no nos dé un corazón nuevo y un espíritu nuevo, no podemos andar en sus ordenanzas porque se nos hace imposible. Necesitamos su naturaleza. Vamos a regresar allí al versículo 10. Leemos el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El amor es una de las cosas más tremendas que Dios hace en nuestras vidas. Empezamos a amar con el amor de Dios. Versículo 18, de ahí de Primera de Juan 3, y con eso terminamos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora en Cristo ya podemos. ¿Por qué? Porque tenemos su naturaleza. Si tú todavía no tienes la naturaleza de Dios, no te cuesta nada, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer es
doblar tus rodillas, arrepentirte, creerle a Dios y pedirle que Él venga a tu vida. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por que nos has dejado esta lámpara, Señor, que alumbra en el lugar oscuro. Señor, gracias, Señor. Edifícanos. Si hay alguien que no ha nacido de nuevo, Señor, que obres, Padre, ese milagro en la vida de él, de ella, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.